Vamos a saturarlo entonces y digo, este carbono que está acá tiene una valencia ocupada, tendrá entonces 3 hidrógenos. H3. Este carbono, 1, 2, 3, tendrá solamente un hidrógeno. Esto que tiene un enlace ocupada, tendría 3 hidrógenos. Este, 3 hidrógenos. Este no tiene ningún hidrógeno porque las 4 valencias están ocupadas. Este tendría 3 hidrógenos. Este tiene 2 valencias ocupadas, tendría 2 hidrógenos y este CH3. Observación importante. Los carbonos que están en los alrededores, que son carbonos terminales, generalmente tienen 3 carbonos. 3 carbonos. ¿Ok? Vamos a identificar entonces, ¿cuál es carbono primario? El que se une a un carbono. Este carbono se une solo a este. Este es un carbono primario. Carbono primario sería este también, que se une a un solo carbono. Carbono primario. Esto también sería carbono primario. Y esto también sería carbono primario. Y esto sería carbono primario. Vale. ¿Cuál sería un carbono secundario? El que se une a 2 carbonos. Por ejemplo, este. Se une a este y a este. Entonces, esto que está aquí es secundario. De esa manera. ¿Cuál sería? Este, por ejemplo, ¿qué carbono sería? Se une a 1, a 2, a 3 carbonos. Esto sería entonces un carbono terciario. ¿Y este carbono qué sería? 1, 2, 3, 4 carbonos. Esto sería entonces un carbono cuaternario. De esta manera. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono cuaternario? Ninguno. Cuaternario no tiene hidrógenos. El terciario, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1. Terciario, 1 hidrógeno. El secundario, ¿cuántos hidrógenos? 2. Secundario, 2 hidrógenos. Y los primarios siempre tienen 3 hidrógenos. A estos hidrógenos de lo primario, del carbono primario, también se llama hidrógenos primarios. A esto que está aquí también se llama hidrógenos primarios. Hidrógenos primarios. Si es un carbono primario, sus hidrógenos son hidrógenos primarios. Si este es por ejemplo, un carbono secundario, terciario, su hidrógeno se llamará terciario. Si este es un carbono secundario, sus hidrógenos serán entonces estos hidrógenos secundarios, etc. ¿Verdad? Es entonces la tipología de carbonos en una molécula. ¿Ok? En una molécula. Muy bien, vamos a hablar entonces a continuación ya lo que son los compuestos más elementales de la química orgánica. ¿Ok? Los hidrocarburos. Voy a borrar todo esto y decimos entonces aquí los compuestos más elementales de la química orgánica, que vendría a ser los hidrocarburos. ¿Ok? Hidrocarburo, como su nombre lo indica, está formado únicamente por carbono e hidrógeno. Hidrocarburos. Hidrocarburos. No confundirse con carbohidratos, que aparentemente casi suena lo mismo. Pero hidrocarburos son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Y nada más. En cambio, los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, que no es lo mismo. ¿Ok? Los carbohidratos ya son azúcares, glúcidos. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora. La clasificación de los hidrocarburos vendría a ser entonces de esta manera. Hidrocarburos. En primer lugar, los hidrocarburos pueden ser saturados o pueden ser insaturados. ¿Estamos? Saturados. Saturados. ¿Ok? O pueden ser insaturados. Insaturados. ¿A qué se llama saturados? Tiene solo enlaces simples. Enlaces simples. ¿Ok? Esos son saturados. Ahora, los insaturados son aquellos que tienen doble y o triple enlace. Y o triple enlace. Y a cada uno, al doble y al triple enlace, se lo llama insaturaciones. Esa es la razón por la que se llama insaturaciones. ¿Ok? Vamos a ver antes. Los saturados también se lo llama alcanos. Alcanos. ¿Ok? Y los insaturados ya veremos, según tenga doble o triple enlaces. ¿Ok? Ahora digo, dentro de los saturados tenemos la clasificación de que puede ser, por ejemplo, pueden ser lineales, o pueden ser acíclicos, llamados también acíclicos, vamos a poner acíclicos,
acíclicos y los cíclicos. Acíclicos llamados también cicloalcanos. Cicloalcanos. Y los cíclicos, pues no, son compuestos que forman un ciclo. Los acíclicos, por ejemplo, tienen una fórmula global ya, que los puede identificar. Los acíclicos tenemos la fórmula CnH2n más 2. Esta es la fórmula global para los acíclicos. Y para los cíclicos sería CnH2n. Simplemente la fórmula global de los cíclicos. ¿Okay? La tenemos ahí. Ahora, dentro de los acíclicos, por ejemplo, tenemos los lineales y los ramificados. Lineales y los ramificados. ¿Ok? Esto significa, por ejemplo, un lineal. Sería entonces el CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Ok? La tengo allí. Y los ramificados, por ejemplo, CH3, CH, CH3 y acá un CH3. Una cosita muy importante. ¿Cuánto sería la fórmula global del primer compuesto? Para este compuesto. Tendríamos entonces, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. C4, hidrógeno, ¿cuánto? 3, 6 y 4, 10. H10. ¿Y cuál sería la fórmula global de este compuesto? 1, 2, 3, 4 carbonos. Perdón. C4, hidrógeno, 3, 6, 9, 10. Ah, amigo. La misma fórmula global, pero diferentes fórmulas estructurales. Esto significa de que estos compuestos se llaman isómeros. Isómeros. ¿Estamos? Isómeros. Y como se diferencian en la estructura, se llama isómeros estructurales. Estructurales. ¿Ok? Isómeros estructurales. Compuestos que tienen la misma fórmula global, pero diferente disposición de los átomos. Dentro de los cíclicos, por ejemplo, tenemos, por decir, el ciclopentano. Ahí está, de esta manera. Cada vértice significa un átomo de carbono. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Se llamaría entonces el ciclopentano. Eso lo veremos luego entonces. ¿Ok? Cada vértice es un átomo de carbono. Eso es lo que se llama las fórmulas topológicas. Las fórmulas topológicas. Por ejemplo, para el primer compuesto, la fórmula topológica sería entonces de esta manera. Acá, cada vértice es un átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Esto sería la fórmula topológica para el primer compuesto. Con eso estoy diciendo de que hay un carbono acá, un carbono, carbono, carbono. Eso me simplifica enormemente las moléculas, ¿está claro? La representación de las moléculas. Lógicamente, cada carbono tendría sus hidrógenos, estaría saturado con sus respectivos hidrógenos. Acá 3 hidrógenos, acá 2 hidrógenos, 2 hidrógenos y este carbono con 3 hidrógenos, tal como vemos ahí. Fórmulas topológicas para los compuestos químicos, orgánicos, ¿ok? La tenemos ahí. Dentro, por ejemplo, de los insaturados tenemos los que tienen enlace doble y los que tienen enlace triple. Los que tienen doble y los que tienen triple. Los que tienen doble lo llamamos alquenos, ¿estamos? Los alquenos, y pueden ser también ciclos. Tenemos aquí los alquenos y los cicloalquenos. ¿Estamos? Y los triple, tenemos aquí los alquinos y los cicloalquinos. Dentro de esto estaría, por ejemplo, otro compuesto que son los aromáticos, que también son insaturados, pero la veríamos en un capítulo aparte. También estaríamos aquí también los aromáticos, pero bueno, ya la veremos entonces, eso en una parte, en un capítulo aparte. Los alquenos, la fórmula global de los alquenos vendría a ser entonces CnH2n, de esta manera, tan igual que los cicloalcanos, observa. Esto significa de que un alqueno que tenga una cantidad de átomos de carbono es isómero con un cíclico, un alcano cíclico que tenga la misma cantidad de carbonos. Una cosita importante, ¿ok? Un alqueno, por ejemplo, que tenga un enlace doble,
sería por ejemplo el CH3. Aquí CH, CH2. Esto que vemos ahí. Un enlace doble es un alqueno. Como es abierto, pues es un alqueno normal, ¿ok? Ya la veremos entonces la fórmula. Ciclo alqueno, por ejemplo, tendríamos la fórmula global. La fórmula global sería entonces CnH2n-2. De esta manera que vemos ahí. Fíjate que cuando se forma un ciclo, disminuye en 2 la cantidad de átomos de carbono. Disminuye en 2 la cantidad de átomos de carbono.